trabajo de usted como psicólogo. ¿Sí? Sí. Para empezar, ¿cuál es su nombre completo? Luis Osvaldo Carbollo Valdivia. Ok. ¿Y qué edad tiene? 28 años. Ajá. ¿En qué lugar nació? Natural de Itana, De distrito Tacna, provincia de Tacna, nacido en el hospital Nano. ¿Dónde trabaja? Bueno, actualmente laboro independientemente como perito de parte y encuentro acá haciendo mi serum en la sanidad de la Policía Nacional. Ok, ¿usted está casado? ¿Tiene hijos? No, actualmente soltero. Ah, ok, interesante. Muy bien, entonces cuénteme, ¿cómo surgió en usted ese gusto por la psicología? Uy, no podría decir de que toda la vida, pero considero que nació un poco tarde, porque yo ingresé a estudiar, mi primera carrera fue Derecho. Entonces, estando en Derecho fue donde descubro que tenía una inclinación más apegada a la psicología que al mismo Derecho, ¿no? Y bueno, por consejo también del que en paz descanse doctor Cabañado. Ok. ¿Y podría decirme qué es lo que más le ha servido de lo que aprendió en la universidad? O sea, usualmente usted comenta que antes estudiaba Derecho y luego descubrió su pasión por la psicología. ¿Qué ha sido lo que más le ha servido en esa experiencia universitaria? ¿Te refieres a mi vida como estudiante de psicología? Claro. ¿Qué es lo que más me ha servido? Bueno, considero que lo que más me ha apoyado para crecer profesionalmente es el estar en constante actualización. Okay. O sea, habían docentes que siempre nos motivaban a que busquemos más allá de lo que ellos nos puedan ofrecer. Entonces, eso fue un punto muy importante que tomé en cuenta en mi estilo de vida y siempre trato de estar informándome constantemente, ¿no? Y más que todo, por ejemplo, en el ámbito que me desempeño, que es como perito de parte, tengo que estar constantemente en actualización. Okay. ¿Y qué es lo que le sugeriría para la formación a futuros psicólogos? Bueno, Muy aparte de lo que recomienda. yo considero que como recomendación para los futuros profesionales en psicología es de que puedan formar un nicho de especialidad, ¿no? Por ejemplo, cuando llevamos prácticas, lo que más nos limita quizás es el enfoque práctico. No siempre vemos colegios o de repente en el área social, ¿no? Pero la psicología es amplia, ¿no? Trabajas con niños, trabajas con adultos, trabajas con ancianos, trabajas con personas vulnerables, o sea, hay un nicho muy, muy extenso, pero siempre buscar ser un especialista en algo. No nos enfoquemos en ser solamente turistas y que conozcamos ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, un error que cometen algunos colegas cuando imponen, ¿no?, su consultorio es de que tratan de abarcar todo tipo de problemática y aún así de repente no sepan llevarla o no sepan el procedimiento terapéutico para dicho problema, lo asumen, ¿no? Y quizás eso es un poco la dificultad de algunos profesionales, ¿no?, de que no buscan ser especialistas en algo, sino más bien saber de todo. Ok, entiendo. Y cuéntenos un poco sobre cómo es la vida en el día de un psicólogo, desde que usted se levanta hasta que se acuesta, ¿cuál es su rutina? Bueno, no nos diferenciamos, creo, de una persona normal, somos humanos igual, quizás un poquito más perfectos que otros, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un aspecto muy particular que integré dentro de mi estilo de vida y acorde a la profesión, que es que así como yo brindo consejos, trato de que yo seguirlos primero antes de brindarlos, porque ¿de qué sirve que demos muchos tips si nosotros no lo aplicamos, ¿no?, yo mismo? Entonces, eso es algo que a veces yo tomo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos a los adolescentes o a los niños, ¿no?, levántate temprano, tiendes tu cama, toma tu desayuno, te aseas, ¿no? Pero nosotros como adultos o como personas de psicología a veces no lo hacen o no lo hacemos, a veces por la desesperación del tiempo, nos levantamos tarde porque nos hemos trasnochado, dejamos nuestras cosas así, agarramos y nos lavamos más la cara, nos arreglamos lo más que podemos y a veces ni siquiera desayunamos, ¿no? Pero quizás algo que debe formarse es el organizarse, ¿no? Y eso es algo que yo sigo practicando el día a día de hoy.
Entonces, no podría decir que haya una rutina como tal, sino que es una adaptación cada día, ¿no? De manera constante. Bien, pasemos a la siguiente pregunta entonces, que sería, ¿qué consejos le daría a alguien que está estudiando para ser psicólogo? El principal consejo que quizás yo doy a un nuevo estudiante en psicología es de que tenga cuidado en que se está yendo la carrera para solucionar sus problemas personales. Si está viendo la carrera por ese lado, está metiéndose un pie a un hueco que de repente va a ser muy difícil salir, ¿no? Ese es el principal consejo. Y quizás uno secundario, que ya quizás lo comenté, es que siempre tengan ese enfoque hacia dónde quieren apuntar. No solamente se limiten al ser el psicólogo, sino psicólogo o especialista en qué. ¿No? Esos quizás los dos consejos que yo daría a los estudiantes. Muy interesante. ¿Y cree usted que el salario que recibe es el adecuado? Ay, es un punto muy interesante que hayas tocado. Considero personalmente que como la carrera es nueva en sí, no está muy bien posicionada dentro del país, ¿no? Dentro del estado. Hay especialidades que sí son bien remuneradas, pero es por el mismo, por ejemplo, decirlo así, es por la misma complejidad de la función, ¿no? A ver, pongámonos dos panoramas muy alejados. Un área organizacional, no digamos trabajo en mina, como un área educativa, ¿no? Trabajar con adolescentes. Entonces, hay más responsabilidad, digamos, en un trabajo en mina. La especialidad ella que trabaja es una organizacional, pero digamos seguridad basada en el comportamiento, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? De que el profesional tiene que cuidar todos los factores psicosociales para que el trabajador minero no cometa errores dentro de sus funciones. Por ejemplo, sobresaturación ¿cómo se llama? De las labores, estrés, burnout, ¿no? Todo ello. Entonces, cuidarlo constantemente. O sea, tienes un personal que si por culpa del estrés comete un error en la maquinaria puede generar un desastre. Entonces, ese mismo nivel de responsabilidad hace de que su salario sea bien remunerado, ¿no? Hablamos, pues, sueldos de 4 o 5 lucas, ¿no? En cambio, no es por desprestigiar la labor educativa, porque yo considero que es la labor más importante del psicólogo, el área educativa, pero, digamos, no lo ven bien remunerado porque no están bien establecidas sus funciones. O sea, sus funciones mayormente en un área educativa son más burocráticas, que de repente estar haciendo seguimientos constantes a los alumnos, talleres, capacitaciones o atenciones, orientaciones y todo ello, son muy pocos, ¿no? Y a veces un solo psicólogo no basta, pues, para todo un colegio. Por ejemplo, poblaciones así como el FAS, ¿no? Grandazo de estudiantes, entonces no se basta para ello. Y por ello es de que su salario es menos remunerado, porque no está asumiendo roles que sean de mucha complejidad. O sea, más está en una oficina atendiendo al niño adolescente, haciendo derivaciones para el CICB o, bueno, otros temas burocráticos, y ahí. Entonces es por ello que lo remuneran muy poco a comparación, digamos, del nivel de complejidad. Y si nos vamos a otras disciplinas, como por ejemplo el forense, también, ¿no? Porque estás trabajando con personas en un proceso judicial. Cometes un error, el profesional puede que se le quite la colegiatura y puede irse a la cárcel. Entonces, son pues mundos muy distintos, ¿no? Entonces, eso determina también de que la misma capacidad del psicólogo no sea muy vista de todas maneras, ¿no? O sea, falta establecer mucho acá en el Perú, lamentablemente. Igual con esta polémica que hubo, ¿no? Hace poco sobre el contrato de los psicólogos, que se les hace un contrato por 2 meses a 3 meses. Y eso es una gran falta de respeto, por ejemplo. ¿Y qué hace usted para mantener el amor por su profesión? Es que, a ver, yo creo que, como me dijo una vez una doctora, me he casado con mi profesión, ¿no? Es desde el primer momento en que yo piso el salón de clases de la FAETCO, porque soy egresado del UPT, yo quedé así, pasmado. Fue como ver al amor de mi vida. Y eso fue quizás el punto donde yo dije, no quiero ganar
o sea, volverme millonario con mi profesión, sino que a veces incluso doy atenciones sin ni siquiera recibir un centavo. ¿Por qué? Porque tengo esa vocación. Y el hecho de formar una vocación es lo que te diferencia de otros profesionales. Porque el que ama su carrera le va a ir bien, a comparación de aquel que está haciendo una carrera solamente por sustentarse económicamente. Bueno, anteriormente nos había mencionado, ¿no?, que constantemente está en actualización en lo que refiere a la psicología. Entonces, ¿me podría responder qué es lo que más le gusta de su trabajo? Uy, si te refieres al trabajo en el área clínica aquí, me gusta que, por ejemplo, veo distintos tipos de realidades, pero realidades de un ámbito social que es muy distinto al ciudadano común, ¿no? Estamos hablando de población policial. Es una población que su rasgo principal es el que tiene una ansiedad de estado, y pues la ansiedad rasgo, por ejemplo, ¿no? O sea, la misma formación castrense hace de que estas personas tienen un nivel de ansiedad mucho más elevado que una persona promedio. Entonces, por ejemplo, estar en eso fue un choque muy distinto, ¿no? Porque todos prácticamente venían con ello y he sumado otros problemas más y a veces otras decisiones más y más y más. Y eso no veía, por ejemplo, cuando hice mis prácticas en el Centro de Salud La Esperanza. O sea, totalmente distinto, ¿no? Y si hablamos del ámbito de perito de partes que yo laboro, es de que el ámbito forense también es muy amplio, ¿no? O sea, quizás nosotros cuando hablamos de forense solo nos repetimos a los que son de violencia física, psicológica o sexual. Pero hay más, hay temas de tenencia, hay temas de alienación parental, hay temas de hostigamiento laboral, indemnizaciones, por ejemplo, de hostigamiento jerárquico, por ejemplo, en instituciones, en el tema de, ¿cómo se le dice a esto? Cuando hay problemas en los colegios administrativamente también, y entra el perito de parte, ¿no? Y a veces te das el hecho de ver también complejidades muy que a veces te sacan de onda, por así decirlo, ¿no? Por decir un ejemplo, tío, es de que a veces, no es por hablar mal de algunos colegas en el Ministerio Público, que puede ser, ¿no?, un factor de carga laboral que a veces viene en muchos casos en un día y solo agarran y copian y pegan el informe, ¿no? Entonces, eso comete un error muy grave, porque por ese informe puede ser un agravante para que esa persona que está siendo denunciada y pueda ser inocente se vaya ahí arriba, ¿no? Y entonces ahí entra la labor, porque es como que auditar el informe, por qué está así, por qué ha sacado esa conclusión diagnóstica, qué instrumentos ha utilizado, cuál ha sido la relación nexo causal que ha tenido entre la carpeta de investigación con lo que ha manifestado la que está denunciando, por ejemplo, o el que está denunciando, ¿no? Entonces es una labor muy importante que, por eso digo, no, o sea, me mantiene en constante actualización. Por ejemplo, tenemos 3 guías hasta actualmente, ¿no? La guía que salió en el 2016, una de 2021 y ahora una de 2025, y cada una ha ido cambiando. Y de repente de acá al próximo año, o hasta 3 años, sale otra nueva. Entonces, algunos colegas, ¿no?, que son peritos oficiales, trabajan con guías desfasadas, y eso no está bien, porque omites la función científica de la psicología. O sea, no está siguiendo los parámetros que están estableciéndose. Y por culpa de ese informe, como te digo, pueden verse perjudicados personas que son, pues, ¿no?, inocentes. Muchas gracias, psicólogo Luis, por esta información. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte. Ya. Bien, me presento, yo soy el estudiante Joao Vargas, vamos a ir continuando con la entrevista y quisiera preguntarte qué es lo que más te gusta de tu trabajo, pero específicamente a las experiencias que hayas tenido. A ver, a las experiencias, es de que cada día, con cada atención que uno tiene, aprende algo nuevo. Yo tengo la idea, ¿no?, y es algo también fundamental dentro de la psicología, que cada persona es un mundo distinto. Y a veces pueden tener el mismo problema, pero cada uno reacciona de manera distinta al problema, ¿no? O sea, el mundo subjetivo de cada persona es un espectro muy amplio, ¿no? Entonces, incluso el tema a veces
digamos, sufren un duelo, por ejemplo, nosotros lo veríamos mal que la persona de repente no tenga una reacción común, que sea llorar. Pero para un psicólogo no debe haber, digamos, esa conjetura, porque, o sea, no significa de que esa persona, no sé, pues, tenga, no sé, rasgos psicopáticos o no tenga emociones, ¿no? Sino de que su proceso quizás de adaptación o de resiliencia sea más elevado. Y por eso es de que lo interpreta de una manera mucho más razonable. Entonces, todo eso es una experiencia nueva que uno va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo recién llegué acá y empezaba a tratar a los primeros pacientes, y como les estaba comentando, no era muy distinto a un mundo civil normal. Y actualmente aprendí mucho con cada vivencia, con cada problema, incluso cuando hay procesos de investigación y todo ello. ¿Usted cree que para usted venir acá en su serum ha sido tal vez un reto también para tratar a estas personas, como usted dijo, que son quizás diferentes en cuanto a comportamiento, por su mismo instrucción, ¿no? Quizás te resulte irónico, y eso lo tomo como anécdota, es de que en todos los sitios donde yo he estado laborando, nunca ha habido alguien que me oriente. Incluso cuando llegué aquí, o sea, yo esperaba de que de repente no haya una psicóloga o un psicólogo que me pueda orientar, quizás me diga, sabes esto, haz esto, y que tenga un acompañamiento al menos de un mes, ¿no? Pero no hubo. Entonces, había quizás el apoyo de una oficial que sí había hecho desde un año atrás, y entonces me dio consejos, me dio tips, me facilitó formatos, esas cosas sí, pero el camino en sí yo me lo comí solo, ¿no? Porque venían los pacientes y yo no iba a estar ahí presente, no me decía haz esto, haz lo otro, ¿no? Sino que ya también mucho dependió de mi experiencia previa para poder afrontar esto, ¿no? Como tú dices, fue un reto. Bien. Y bueno, pasando pues a la siguiente, ¿qué considerarías usted como lo menos que le gusta de su trabajo o quizás las experiencias negativas que haya tenido? Experiencias negativas. Quizás a veces el hecho de que los mismos pacientes quieren más tiempo. Esa es una experiencia quizás negativa porque a veces reaccionan de una manera un poco mal ante eso, ¿no? Porque dicen, ¿pero qué tan poco tiempo? O no podría ser más tiempo, ¿no? Y se van un poco a veces molestos e incómodos porque les gustaría seguir hablando, ¿no? Comentando sus cosas. Y eso a veces genera pues, ¿no? un pequeño choque, ¿no? Que a veces se vean como que, no, el clásico psicólogo de que tiene 20 minutos o 30 minutos y ya, pues, ¿no? Y trato de no ser así, al menos cuando no haya tantos pacientes. Por ejemplo, hoy día, hasta ahorita he tenido como 5 pacientes. Entonces, el tiempo de atención te trata de determinar más o menos son 30 minutos, al máximo 40. Pero, digamos, si es un día que de repente, no sé, tenga separado 3 pacientes de lo que todo mi turno, me doy la molestia de pues, atenderlos 1 hora, hora y 20, me acomodo a ello. Extender la entrevista, bien. Ahora, la siguiente pregunta que le quiero hacer es, ¿hay algún colega que usted admira y del cual usted haya aprendido algo? Sí. Yo como te digo, ¿no? Yo ya ingresé con el afán de seguir la línea jurídica en la psicología. Entonces yo cuando llego a la carrera como tal y bueno, pasó los 3 primeros ciclos y ahí ya vi el horario y decía 8º ciclo psicología forense. Entonces y quiero saber quién era el docente. ¿No? Docente, ¿para qué? Para yo tenerlo de guía, ¿no? O sea, que me enseñe, me diga el mundo es así. Y yo a ver si me animo, a ver si me desanimo, ¿no? Entonces conozco a un profesor que, bueno, se llama Edgar, ¿no? Edgar Romero, y él era psicólogo perito oficial, pero no tenía la especialidad como psicólogo forense. Y en su propia experiencia que él me comentaba, me decía, no es un mundo que yo quisiera. A mí me gusta más dar terapias, me gusta trabajar con niños, no, sino que él lo hacía más que todo porque era un trabajo que él estaba nombrado, ¿no? Pero cuando yo llego al curso, como tal, ya en 8º ciclo, y conozco al ex decano, ¿no?
que es el profesor Alex Valenzuela, ¿no? Y él me dio el panorama que quizás yo di, aquí me quedo, ¿no? Entonces, para mí se ha convertido en un maestro, ¿no? Porque me enseñó la vida de cómo es el psicólogo perito, cómo es. Entonces, hay casos que son casos, no hay complejidades en esto, te debates con abogados, te debates con las opiniones de los fiscales y todo ello, ¿no? Entonces, para mí fue una gran guía para yo seguir, ¿no?, adentrándome en este En mundo. este ámbito. Ujú. Bien, muy interesante con ese docente también lo conocemos ahí en la universidad. Bien, vamos a pasar pues a la siguiente pregunta. ¿Qué hace usted en sus tiempos libres? ¿Qué hace para recrearse? Uy, en mis tiempos libres aprovecho, digamos, en salir a caminar. El salir a caminar para mí es como un estilo de catarsis, ¿no? El hecho de estar quizás en ese trajín, bueno, uno que descarga los niveles a veces de ansiedad que tenemos del momento, pero también me ayuda a poder oxigenarme, ¿no? Observar, seguir aprendiendo quizás otras cosas más, focos que de repente no me he dado cuenta, ¿no? Y eso para mí es atractivo. Otro es el tema de escuchar podcasts o de repente leer temas nuevos, no necesariamente de psicología, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta temas de historia, me gusta temas un poco de filosofía, de, ¿cómo se llama?, astronomía, ¿no?, de física como tal. Entonces, poco a poco y siempre voy aprendiendo de algo, porque eso sí es cierto, como psicólogos y atendemos pacientes que son de distintos tipos de profesiones, de tipos de nivel cultural, tenemos que tener algo para conversar. Si yo no sé nada de ingeniería, ¿cómo voy a establecer un buen rapport con alguien que es ingeniero? Si yo no sé nada, digamos, de medicina, ¿cómo voy a establecer una conversación más fluida con alguien que es médico o odontólogo, ¿no? Entonces, eso quizás como lo tomo como un hobby, pero a la vez me ayuda para algo. Y otro que es escribir temas, artículos, poemas, incluso tengo mi propio canal de podcast, ¿no? Entonces trato siempre de estar ahí. No es que tenga mi mente ocupada, sino que trato de relajarla con actividades. Claro, eso es muy, muy interesante porque pues, nos ayuda siempre a tener otro panorama, como usted dice, caminar ahí un momento, en ese momento que estás caminando se te viene una idea, ¿no? Pues anotarla bien. Bien, muchas gracias por esta información. Le voy a dar el pase a mi siguiente compañero para que termine con las preguntas. Buenas tardes, me presento, mi nombre es María Sandoval Ventura y para continuar esta entrevista la siguiente pregunta es acerca de sus hobbies. ¿Nos podría comentar cuáles son sus hobbies? Bueno, leer, caminar, ver series o películas, escribir, cocinar también, ¿no? Y practicar deportes, sea cual sea el deporte que tenga las ganas de hacerlo en el momento. Por ejemplo, a veces me dan ganas de correr, a veces me dan ganas de practicar un poco de boxeo, natación, ciclismo, ¿no? O irme a caminar al cerro, por ejemplo. Ya, entiendo. Bien, ¿cómo tomaría si en algún momento una persona le dijera que usted es un mal psicólogo? ¿Qué le podría responder? Eso me ha tocado, lo he vivido, pero curiosamente no fue por pacientes, sino fue por otros profesionales. Pero yo siempre digo, y eso es una filosofía que también se los recomiendo a ustedes como estudiantes, es de que nosotros no vamos a entablar 100% con un paciente. Una cosa es de que no haya una buena alianza terapéutica, que sería lo ideal, o sea, de que el paciente se quede cómodo contigo y se le abra a ti, a que de repente tú hagas una mala praxis. Una mala praxis es algo que sabes que estás haciéndolo mal y aún así lo sigues haciendo. Pero que de repente suceda esto, que el paciente no se quede cómodo contigo y bueno, se siente un poco ahí, ¿no?, incómodo y al final no se dé la terapia como tal, no te hace un mal psicólogo o una mal psicóloga, sino es de que el paciente al final es el que escoge a su terapeuta.
Si el paciente se siente cómodo, se va a quedar. Pues el paciente no se siente cómodo y hay pacientes que vienen a probarte incluso. Vienen con esa intención, porque de repente te han visto en algún video, te han visto en alguna conferencia y quieren llevarse contigo una sesión y pagan para esa sesión y es como que te confrontan y ven cómo eres. Y esas personas, a veces malintencionadas, llevan ese mal rumor a veces. ¿No? Llevan ese mal rumor diciendo, no, como que ese psicóloga no pasa nada, que me dijo esto, luego me recomendó esto, y también ese es otro error que a veces cometen los psicólogos, terapeutas, que recomendamos o le damos la acción que él tiene que llevar, y no hay que hacer eso. Nosotros como profesionales, nuestra labor es de que esa persona reflexione sobre sus conductas y proponerle cambios, y a través de herramientas o mejor dicho de técnicas que podamos brindarle, el mismo paciente logre la solución de su problema. Esa es la labor terapéutica, que el paciente solucione su propio problema bajo una propia decisión, ¿no? Y es por eso de que es muy importante para ello la alianza terapéutica, ¿no? Sí, tiene mucha razón. Bueno, también, bueno, con todo lo que nos ha comentado, sus experiencias desde el día 1 con la carrera, ¿usted volvería a escoger esta carrera de psicología? Sí y no. Sí, porque amo la carrera. Como les dije, yo me casé con mi carrera. A veces no llego a mi casa, o llego muy tarde, o sacrifico amistades por estar, ¿no?, atendiendo a personas. Y dos, ahí viene el meollo del asunto, ¿no?, porque no estamos muy bien remunerados. Entonces, a veces el psicólogo trabaja en más de 2 sitios, ¿no? Entonces, 2 sitios, ¿por qué? Porque el sueldo no le es suficiente de uno solo. Entonces, es sacrificado. Y por ello, ¿no?, a veces digo ese no, porque si fuera otra carrera, ¿no?, que está más establecida y con más antigüedad, obviamente hay mejor remuneración. Por ejemplo, un bachiller de ingeniería, sí, normalmente está ganando de 3 para arriba, siendo bachiller. Pero nosotros como bachilleres ni encontramos trabajo. No esa es la realidad del psicólogo. Y para poder tener al menos un sueldo bien estable, tienes que tener tu segundo. ¿No? Entonces, y para ese proceso tienes que tener tu bachiller, titularte, colegiarte y hacer pues el ser humano. Tantos pasos. Sí, tiene toda la razón. Y bueno, para finalizar ya la última pregunta, ¿alguna vez ha tenido algún dilema ético? ¿Cómo lo resolvió? Dilema ético. Creo que el dilema ético que todos los psicólogos hemos pasado y van a pasar en algún momento es como todo profesional de salud, que puede ser de que un paciente se fije en nosotros o nosotros nos fijemos en un paciente, ¿no?, y crucemos esa línea. Entonces, me ha tocado vivirlo, ¿no?, porque me tocó una paciente que sí era muy atractiva. Pero cuando yo sentí de que iba a cometer el error de cruzar esa línea, preferí decir, mejor te voy a derivar con tal persona, ¿no? Y la derivé con una colega. Entonces esa fue mi solución del momento. Porque si yo cruzo esa línea, puede ser de que salgan mal las cosas y unas consecuencias no muy agradables. Claro, sí, son situaciones que alguna vez puedan presentar. Bien, eso sería todo en cuanto a las preguntas. Y bueno, para terminar, agradecerle por su tiempo, por su disposición, y de parte de todos nosotros le hemos traído un presente. Después le voy a hacer entrega, un pequeño presente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.